Bienvenidos a este nuevo análisis de estudios bíblicos enoteístas, escritos por el teólogo bíblico Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Hoy vamos a profundizar en dos pasajes clave, dos pasajes del Nuevo Testamento que, según el estudio de Tito Martínez, han sido, deliberadamente falsificados. Efectivamente. Hablamos de Romanos 9.5 y Tito 2.13. La Biblia en estos textos enseña claramente la divinidad del Señor Jesucristo. Lo identifica como Dios sobre todas las cosas y como nuestro gran Dios y Salvador. ¿Sí? Pero como explica Martínez, estos pasajes específicos han sido manipulados por la secta de los mal llamados testigos de Jehová. A quienes Tito Martínez denomina falsos testigos de Jehová. Exacto, falsos testigos de Jehová porque, como él dice, nunca vieron a Jehová, que es el mismo Jesucristo. Correcto. El análisis de Martínez expone cómo esta organización, los falsos testigos de Jehová, falsifica las Escrituras. Vamos a ver primero Romanos 9.5, si te parece. Perfecto. La versión que usan ellos, la traducción del Nuevo Mundo, traduce así, fíjate, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. ¿Ves? Separan a Cristo de Dios que está sobre todos. Sugieren que esa parte se refiere al Padre. Ya veo. Pero, ¿qué dice realmente el texto griego? Según la traducción literal que presenta Tito Martínez, claro. Pues mira, la traducción literal del griego, según Martínez, es esta. El siendo sobre de todas cosas Dios. Bendito. Vaya, el argumento de Tito Martínez es que el sujeto principal del pasaje es Cristo. Por lo tanto, eso de Él siendo sobre todas las cosas Dios bendito, pues se refiere sin duda a Cristo. Es inequívoco según él. Ahí está la clave. ¿Y Martínez refuerza esto? No. ¿Cita otros pasajes? Sí. Para apoyar esto cita Juan 3.35, también Efesios 1.21-22 y Filipenses 2.9. Vale. En todos ellos, la Biblia afirma que el Padre entregó todas las cosas a Cristo y que Él está sobre todas las cosas. Conecta directamente con ese sobre de todas cosas de Romanos. Entiendo. La cuestión que plantea Martínez es bastante clara, ¿no? Cuando el apóstol Pablo escribe eso de «el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos», ¿se está refiriendo a Cristo? ¿O está pensando en Dios Padre? Exacto. Y eso es lo que vamos a intentar desgranar un poco hoy, siguiendo, el análisis de Martínez. Muy bien. Pues, para empezar a entenderlo, como bien señala Tito Martínez en su estudio, es bastante útil fijarse en quién es el personaje principal del pasaje. Y claro, también qué nos dice el contexto bíblico más general. Claro. Y según Martínez, si lees con atención Romanos 9, parece que el hilo conductor es el Señor Jesucristo. Se menciona primero su linaje humano, que desciende de los patriarcas hebreos, y, justo después, pegado, viene la frase Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Sí, la conexión parece inmediata en el texto. Parece, sí. Y aquí es útil recordar algo que apunta Martínez sobre la palabra Dios. En hebreo, Elohim, o en griego, Theos, que es la que usa Pablo. Estas palabras no siempre se refieren exclusivamente al Padre. Funcionan a menudo como un título, ¿sabes? Indican poder, autoridad. Ah, vale. En el Antiguo Testamento, Elohim se usa para ángeles, incluso jueces. Y en el Nuevo, a Jesús se le llama Theos directamente en sitios como Juan 1.1, por ejemplo. Entendido. Entonces, volviendo a Romanos 9.5, si el foco está puesto en Cristo, justo antes de esa frase... Pues la conclusión lógica, según argumenta Martínez, es que Dios sobre todas las cosas se referiría a Él, a Cristo. Porque además el Padre no se menciona explícitamente ahí mismo, ¿no? No en ese instante preciso del versículo. Se acaba de nombrar a Cristo, su origen humano, y luego viene esa descripción. Martínez sostiene que la referencia más natural, gramaticalmente y por contexto inmediato, es a Cristo. Vale, pero me imagino que el análisis de Martínez no se queda solo en mirar ese versículo aislado, ¿no? No, claro que no. Para darle más fuerza al argumento, lo que hace es recopilar otros pasajes de la Biblia.
Pasajes donde, según su lectura, se le da a Jesucristo una posición, pues eso, sobre todas las cosas. Ah, o sea, busca apoyo en otros textos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, menciona varios. Cita Juan 3:35, donde dice que el Padre ha entregado todas las cosas en la mano del Hijo. O Juan 13:3, muy parecido. También Efesios 1, versículos 21 y 22. Ahí se dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todo, sí. Y que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Es bastante explícito. Ya veo, ya veo. Usa esos textos para decir que esa idea de Cristo sobre todas las cosas no es algo aislado de Romanos 9.5. Exacto. Cita también Filipenses 2:9, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, o Filipenses 3:21, que tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, y Hebreos 1:3, que dice que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entendido. Son varios ejemplos que apuntan en la misma dirección, según esta interpretación. Sí, la idea es mostrar un patrón en las Escrituras. Ahora, una pregunta. Este análisis de Martínez es una forma de verlo, pero ¿hay otras interpretaciones de Romanos 9.5? Porque sé que es un texto bastante debatido. Sí, por supuesto. Es un texto clásico en debates teológicos. Hay otras posturas importantes. Por ejemplo, algunos eruditos argumentan que la frase Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, podría ser lo que se llama una doxología. Una doxología, ¿qué es eso exactamente? Como una alabanza espontánea de Pablo dirigida al Padre, como si hiciera una pausa y dijera, bendito sea Dios, y que estaría, digamos, separada de la mención anterior a Cristo. Ah, vale, como una interrupción para alabar a Dios Padre. Exacto. No es una cuestión cerrada, ni mucho menos. Pero el estudio de Martínez se enfoca en esa conexión directa con Cristo, basándose en la gramática del griego y en ese contexto bíblico más amplio que hemos estado comentando. La frase Dios sobre todas las cosas en Romanos 9.5 se interpretaría como una referencia a Jesucristo. Y esto se apoya tanto en cómo está construido el propio versículo, el contexto inmediato, como en otros textos bíblicos que le atribuyen a Cristo una posición de autoridad suprema sobre toda la creación. Esa es, fundamentalmente, la conclusión a la que llega el estudio. Argumenta que las Escrituras, leídas en conjunto, presentan de forma consistente a Cristo como aquel a quien el Padre ha exaltado y ha puesto sobre todo. Bueno, pues hemos desgranado una perspectiva interesante sobre Romanos 9.5, siguiendo esta línea de argumentación que conecta el linaje humano de Cristo con esta afirmación tan potente sobre su, digamos, divinidad y autoridad. Eso es, la evidencia que se recopila en el estudio busca construir un caso sólido para esa lectura. Y bueno, Cristo como sustentador y con autoridad sobre todas las cosas. ¿Y qué pasa con el argumento de que solo al Padre se le llama bendito? Porque eso lo suelen decir. Sí, pero Martínez dice que eso es falso. Y cita, por ejemplo, Mateo 21:9, cuando la gente aclama a Jesús, bendito el que viene. O Lucas 1:42, Isabel llama a Jesús, bendito fruto de María. Ah, claro. O sea que Cristo es un Dios bendito. Subordinado al Padre, sí, pero Dios bendito, al fin y al cabo. No es exclusivo del Padre. Queda claro. La pregunta clave es, ¿se llama bendito a Jesucristo en las Escrituras? ¿O es un título que, se reserva solo para Dios Padre? Según este análisis de Martínez, hay una interpretación que él vincula a ciertos grupos teológicos. A veces los llama arrianos, otras atalayados. Bueno, la cosa es que estos grupos sostienen que solo el Padre recibe ese nombre, bendito. Ya. Y afirman que a Cristo nunca se le aplica en el Nuevo Testamento. Se basan, claro, en los pasajes donde sí se llama así al Padre. ¿Cómo aborda él esto? ¿Está de acuerdo con esa afirmación o no? Pues no está de acuerdo. De hecho, el análisis de Martínez la califica directamente de falsa. Ah, mira. Reconoce, eso sí, y es importante, que muchos pasajes llaman bendito al Padre. Eso es innegable. Cita, por ejemplo. Marcos 14:61. Cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí bendito es claramente el Padre. Claro. O Romanos 1:25, que habla de los que adoran a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, ejemplos hay. Martínez no los niega. Vale. Pero entonces, si reconoce eso, ¿cómo argumenta en contra? ¿Cómo rebate la idea de que solo el Padre es bendito? ¿Qué pruebas pone sobre la mesa su análisis? Pues aquí es donde Martínez presenta sus contraejemplos. Señala pasajes donde él interpreta que se usa un lenguaje similar para Cristo.
El ejemplo clave que usa es Mateo 21:9. ¿Recuerdas la escena? La entrada de Jesús en Jerusalén. Sí, claro, la multitud aclamando. Exacto, pues ahí gritan: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Martínez dice, ese bendito el que viene se refiere a Jesús. Es una aclamación directa a él. Vale, ese es un punto fuerte, sí. Una cita directa en un momento clave. ¿Hay más ejemplos en su estudio? Sí, menciona otro. Se apoya también en Lucas 1:42. Lucas. El saludo de Elizabeth a María. Ese, justo. Cuando Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y Martínez argumenta lógicamente que el fruto de tu vientre es Jesús. Así que, según su lectura, se le está llamando bendito incluso antes de nacer. Entiendo los dos ejemplos que cita Martínez, Mateo y Lucas. Pero, a ver, si ambos, padre e hijo, reciben este apelativo de benditos según su interpretación, ¿significa que son benditos de la misma forma? ¿O hay alguna diferencia? Buena pregunta. Ahí es donde Martínez introduce un matiz teológico importante en su conclusión. Él sostiene que aunque el Padre es, digamos, el bendito supremo, los textos que él cita, como Mateo y Lucas, permiten considerar a Jesucristo como un segundo Dios bendito. Esa es la expresión que usa. Un segundo Dios bendito. Sí, pero ojo, añade que es subordinado al Padre Celestial. No están al mismo nivel en su esquema. Vale, entiendo la distinción. Subordinado. Y para reforzar esta idea de Jesús como Dios bendito, aunque subordinado, Martínez se apoya mucho en cómo interpreta él Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿Qué dice ese pasaje según la lectura de Martínez? A ver. Pues Martínez interpreta que Pablo, al hablar del linaje de Israel, dice esto de Cristo, cito textualmente según su análisis, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, aplicado a Cristo. Exacto. Martínez argumenta que aquí Pablo está llamando a Cristo Dios y además bendito por los siglos. Lo considera un ser divino, poderoso, merecedor del título bendito, pero siempre dentro de esa posición subordinada al Padre que comentábamos. Entonces, resumiendo un poco la postura que presenta Tito Martínez en este estudio que hemos visto, él rechaza de plano la idea de que a Cristo nunca se le llame bendito. Cita Mateo 21:9 y Lucas 1:42 como pruebas. Correcto. Jesús puede ser considerado un Dios bendito, sí, pero distinto y subordinado al Padre. Eso es. La verdad es que seguir estos análisis tan pegados al texto, como hace Martínez, es fascinante. Te das cuenta de cómo la interpretación de una palabra, una frase, su gramática, puede llevar a conclusiones teológicas con tanto peso, ¿sabes? Sobre la relación padre e hijo, en la naturaleza de cada uno. Desde luego. Da que pensar, ¿eh? Porque si esto pasa con la palabra bendito, ¿qué otras interpretaciones que quizás damos por sentadas podrían cambiar si miramos el texto original con lupa o consideramos el contexto de otra manera? Pasemos entonces a Tito 2:13, otro pasaje falsificado según Martínez. Exacto. La versión de los falsos testigos de Jehová dice: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. ¿Otra vez la separación? Otra vez separan gran Dios de Salvador nuestro, Cristo Jesús. Fíjate que añaden él, entre paréntesis, para marcarlo bien. ¿Y el griego original? Pues la traducción literal que él da es esperando hacia la dichosa esperanza y manifestación de el esplendor del grande Dios y del libertador de nosotros, Cristo Jesús. Ajá. La clave aquí, según Martínez, está en la estructura griega y sobre todo en el contexto bíblico. Indican que se habla de una sola persona. Estamos esperando la manifestación gloriosa de una figura. ¿Y esa figura es? Pues nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Todo junto, una sola persona. Jesús, gran Dios y Salvador. Queremos entender bien su interpretación. Y sobre todo, ¿quién es esa figura que se espera según su lectura de Tito 2:13? Perfecto. Pues vamos al lío. Martínez empieza con una traducción específica. Ajá. La de la versión del Nuevo Mundo. Él la relaciona con los que llama falsos testigos de Jehová. Sí, él usa esa terminología. ¿Y qué dice exactamente esa versión del versículo? Pues mira, traduce así. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Vale. ¿Y Martínez qué hace con eso? Pues justo después presenta el texto griego, lo que se llama un interlineal.
Ah, para ver el original palabra por palabra. Exacto. Y pone su traducción literal que es esperando hacia la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del grande Dios y del libertador de nosotros, Cristo Jesús. Entiendo. ¿Y dónde está la diferencia clave para él? Pues justo ahí, Martínez argumenta que el griego original une grande Dios y libertador de nosotros. Dice que gramaticalmente se aplican a la misma y única persona, ¿Y esa persona es? Cristo Jesús. Según su análisis, el texto griego no lo separa. Ah, vale. O sea que la gramática es fundamental en su argumento. Totalmente. Y es donde critica la otra traducción. La del Nuevo Mundo que vimos antes. Sí. Sostiene que esa versión separa artificialmente gran Dios de Salvador nuestro, Cristo Jesús. Lo califica, y esto es importante, de falsificación. Así lo dice él. Vaya, es una palabra fuerte. Sí. Y acusa a quienes la hacen, a los que él llama arrianos atalayados, de hacerlo a propósito. ¿Con qué intención? Según Martínez. Pues según él, para negar que el texto bíblico llame directamente gran Dios a Jesucristo, para ocultar esa identificación. Entiendo la acusación. Es directa. Da más pruebas bíblicas para sostener que ese gran Dios y Salvador es solo Jesús. Sí, claro. No se queda solo en la gramática de Tito 2.13. Tira de otros pasajes del Nuevo Testamento. Contextualiza, digamos. ¿Cómo cuáles? Pues menciona, por ejemplo, 1 de Corintios 1.7. También 1 de Tesalonicenses 1.10 y 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Vale. ¿Y qué destaca de ellos? Que todos hablan de esperar la manifestación o la venida de Jesucristo. Señala que ninguno de esos textos menciona que se espere una manifestación del Padre. La esperanza está centrada en Cristo. Ya veo. Conecta la esperanza cristiana general con la figura específica de Tito 2.13. Exactamente. Su lógica es, si lo que esperamos es ver a Cristo, entonces el gran Dios, cuya manifestación esperamos en Tito 2.13, Tiene que ser Cristo. tiene que ser el mismo Cristo Jesús. Para Martínez, la identificación es directa y clara en el texto. Es un argumento muy construido sobre esa conexión. ¿Sí? Pero, al final, introduce un matiz, ¿no? Porque llamar a Jesús gran Dios aquí podría sonar, Podría generar preguntas, claro. y él lo aborda. ¿Cómo lo hace? Pues mira, aunque defiende con uñas y dientes que Tito 2.13 llama gran Dios y Salvador a Jesús, luego matiza. Cita otros versículos como Romanos 15.6 o 2 de Corintios 1.3. ¿Y qué dicen esos versículos? Pues hablan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Martínez afirma que aunque Jesús es llamado gran Dios en Tito 2.13, este mismo Cristo tiene sobre él a un Dios superior. Al Padre. Exacto. El Padre sigue siendo el Dios supremo, incluso para el Cristo, que es gran Dios y Salvador. Es una distinción clave en su teología general. Interesante cómo encaja ambas ideas. Bueno, entonces, para recapitular el punto central de Martínez sobre este versículo. Pues en resumen, su análisis se apoya fuerte en la gramática griega de Tito 2.13 y en el contexto de otros pasajes. La conclusión es que el versículo identifica a Jesús directamente como gran Dios y Salvador. Y, por otro lado, critica muy duramente otras traducciones, como la del Nuevo Mundo. Acusándolas de falsificar el texto, según sus palabras, por motivos teológicos, para negar la plena divinidad de Cristo. Queda muy claro el argumento de Tito Martínez. Su análisis de Tito 2.13 realmente pone de manifiesto cómo una estructura gramatical, una coma, una conjunción. O la falta de ella, en este caso según él. Exacto, cómo esos detalles del griego original pueden llevar a interpretaciones doctrinales tan diferentes. Sí, y cómo las traducciones no son neutras. Reflejan interpretaciones, análisis lingüísticos o teologías previas. Sin duda. Martínez subraya además que el Nuevo Testamento es muy claro en esto, ¿no? Esperamos la manifestación de Jesucristo. Justo. Cita 1 Corintios 1.7, 1 Tesalonicenses 1.10, 1 Juan 3.2.3. Siempre se habla de esperar la venida, la manifestación de Jesús, no del Padre. Por tanto, el gran Dios cuya manifestación esperamos en Tito 2.13 tiene que ser Jesucristo. No hay otra, según la Escritura. Es que, hay que entender, y esto lo recalca mucho Tito Martínez, que esta falsificación no es un error sin más, un despiste. No. Es fundamental entender eso. Él acusa directamente al cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Dice que se dedican a engañar. A engañar y a robar el dinero de sus seguidores. A eso se dedica esa cúpula, dice Martínez. Manipulan la palabra de Dios para mantener su tren de vida,
su lujo. A costa de la fe y el dinero de millones que confían en ellos. Exactamente. Y esta manipulación de Romanos 9:5 y Tito 2:13 es, para Martínez, una prueba clarísima de ese engaño deliberado, una falsificación consciente. Es un análisis impactante, desde luego, basado en el estudio de Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Demuestra cómo se ha torcido la Escritura en puntos cruciales sobre quién es Cristo por parte de los falsos testigos de Jehová. Sí, y lleva una reflexión final importante, creo yo, basada en este análisis. A ver. ¿Hasta qué punto es crucial examinar por uno mismo las traducciones de la Biblia? No aceptar ciegamente lo que dice una organización, sea cual sea, ¿no? Especialmente cuando están en juego doctrinas tan fundamentales como esta. Muy buena reflexión. Para quienes quieran profundizar más, este estudio bíblico detallado de Tito Martínez está publicado en su sitio web. Es las21tesisdetito.com. Y también está en su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, también en YouTube. Y para facilitar las cosas, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. O sea, pide varias cosas. Claro, es un pack completo de interacción en YouTube. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Y es interesante ver el por qué, ¿no? El motivo que da el propio Martínez. Sí, ¿qué dice él? Pues mira, cito sus palabras. Dice que el objetivo es que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. O sea, que lo conecta directamente. Las acciones en redes Totalmente. para difundir lo que él llama la verdadera doctrina. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? ¿Qué más? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Ah, claro. La campanita. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Busca pues una audiencia constante, fiel, que no se pierda nada de lo que publique. Quiere ese canal siempre abierto. Sí, fidelizar. Construir y mantener esa audiencia activa. Y fíjate, el cierre del mensaje también dice mucho sobre cómo ve a su comunidad. ¿El saludo final te refieres? Sí, Martínez acaba con un saludo muy específico. Dice: gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Es decir, en la verdadera doctrina. Es una definición muy clara. Clarísima. Ahí te dice quiénes son para él los verdaderos hermanos, los que siguen lo que él considera la verdadera doctrina. Está marcando una línea, vamos. Sí. Es delimitar su círculo más cercano, ¿no? Basándose en si comparten o no su doctrina. Totalmente. Pero justo después, tiene unas palabras para los demás, para los que no están en ese grupo. Ah, mira. Añade, y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad. O sea, que distingue. Sí, es un mensaje diferente. Un deseo para los que están fuera de ese núcleo de verdaderos hermanos que acaba de nombrar. Reconoce como dos tipos de audiencia, ¿no? Así es, establece esa diferencia. Por un lado, su grupo, los que están dentro de su doctrina, y por otro, pues un deseo más general para los que buscan, digamos, fuera de ese círculo. Bueno, pues si intentamos resumir lo clave de estos extractos de Tito Martínez, A ver. tenemos una mezcla muy clara de instrucciones directas para YouTube, suscribirse, like, compartir, activar la campana, tal como él lo dice textualmente. Y un propósito muy explícito detrás. La difusión de su doctrina. Exacto, de lo que él llama la verdadera doctrina. Y además, usa el final para definir bien quién es de los suyos, quién es verdadero hermano. Ajá. Es casi como un pequeño manual de uso de YouTube para construir y acotar una comunidad de fe muy específica. Totalmente de acuerdo. Se ve muy claro en las palabras de Martínez cómo se junta todo, ¿no? Las acciones digitales, los clics en YouTube, con la estrategia para propagar un sistema de creencias muy concreto. Sí. Y no solo eso, sino que esas mismas herramientas y cómo las usa en su mensaje sirven para poner límites a la comunidad, para decir quién está dentro. Los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, según él. Exacto, según su definición. Y quién está fuera. Es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología de hoy no es solo un altavoz para mensajes religiosos. Va más allá. Sí, en manos de comunicadores como Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta.
Se convierte también en una forma de definir y reforzar la identidad, la pertenencia a un grupo de fe particular. Interesante. La verdad es que sí. Nos deja pensando en cómo estas plataformas digitales están cambiando las dinámicas de las comunidades religiosas y cómo se difunden sus ideas hoy en día.